Muy buenas noches a todos. Los invitamos, por favor, a tomar su lugar. Estamos por empezar. Buenas noches a todas, a todos. Soy David Calderón, el director general de Mexicanos Primero. A nombre de todos los que formamos parte de esta iniciativa, agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a la mesa de análisis sobre el reporte Los Invisibles, Estado de la Educación en México 2014. Nos acompañan nuestros invitados al Presidium, Isabel Crowley, la representante de UNICEF en México. Muchas gracias, Isabel. El doctor Jaime Serrapuche, presidente de SAI Consultores. Y Lucrecia Santibáñez, directora de Proyectos Especiales de Mexicanos Primero. Gracias por acompañarnos. Queremos, en primer lugar, reconocer nuestra gratitud con Promotora Social México por la realización de este estudio en el cual ellos cooperaron, especialmente a su director general, Juan Carlos Domenzain, a su consejero, Juan Carlos Letaif, y a su presidente, José Ignacio Ábalos. Agradecemos la asistencia a esta presentación pública también de los miembros del Patronato y del Consejo Académico de Mexicanos Primero y muchas personalidades que nos acompañan. Solo muy brevemente y siempre con el riesgo de no mencionar a todos, pero agradecemos muchísimo la presencia de María Angélica Luna Parra en representación de la secretaria Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, los representantes de Mexicanos Primero Michoacán y de Mexicanos Primero Sinaloa, del Centro para el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, a Yael Karakovsky, muchas gracias, a Eduardo Tebar del Kilo de Ayuda, a Marta Guibaudán de Yo Quiero y Yo Puedo, a Ana Serrano del Proyecto DEI, a Beatriz Díaz Torres de 0 a 3, a los representantes del Colegio de México, del CONAFE, de Child Fund México, del DIF de Quintana Roo, de la Fundación Incluyendo México, de Empresarios por la Educación Básica, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de UNETE, Empresarios por la Tecnología de la Educación, de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, del Instituto de Evaluación Educativa de Nuevo León, de Juventud Siglo XXI, los maestros del Premio ABC, de IEA de Aguascalientes, de la Universidad Anáhuac, de, por supuesto, el equipo de UNICEF. También quiero especialmente agradecer a los colaboradores del libro que apoyaron con su conocimiento y quisieron compartirlo generosamente para lograr esta obra. Jack Shonkoff y Yael Karakovsky de la Universidad de Harvard, Raimundo Campos y Cristóbal Domínguez del Colegio de México, Roberto Vélez del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Gabriela Calderón del Banco de México, Angélica Rivera del TEC de Monterrey, Marco López Silva de Fundación IDEA, Anitzel Merino del Instituto Nacional de las Mujeres, Antonio Risoli del Hospital Infantil Federico Gómez, Gabriel Ochea de la Comisión Nacional de Protección en Salud, Daniela Cebes del Programa Oportunidades, Blanca Mares, Liliana Martel y Víctor Vélez de las Coordinaciones Estatales de Oportunidades de Guanajuato, Coahuila y Puebla, Eduardo Tebar, Laura Villa, Fabiana Olvera y Katia Arceo de Un Kilo de Ayuda, Marta Guibaudán, Susan Pic de Yo Quiero, Yo Puedo, de también Facultad de Psicología del UNAM, Brenda Jarillo de la Universidad de Stanford, Jennifer O'Donoghue de Mexicanos Primero. Como ven, este trabajo fue una colaboración con expertos de universidades mexicanas y extranjeras, de unidades de investigación,
Hay economistas, hay neuropediatras, hay politólogos, hay activistas. Muchas gracias también a Robert Myers de ACUDE y a Caridad Araujo del BID por la revisión del libro. Lo mismo también el apoyo para la investigación que brindaron Rosalina Arteaga, Marcela Silveira y Robert Kyle. También a los consejeros del INE con los cuales rebotamos algunas de estas ideas. A partir de este momento, este evento se está también transmitiendo en vivo por internet a través de redu.mx y también en la página de mexicanosprimero.org. A todos los amigos de las organizaciones de sociedad civil, a los especialistas, a los medios de comunicación, a todos aquí presentes, muchas gracias. Como todos saben, nuestra organización persigue dos objetivos: que se reconozca y ejerza el derecho a una educación de calidad. Y también uno segundo, que se establezca una nueva cultura cívica, donde los ciudadanos dejen su papel de súbditos pasivos, en el peor sentido de la palabra, gobernados, y se reconozcan, como marca la Constitución, como origen del mandato de todo funcionario y como la fuerza crucial del cambio de toda la sociedad, como protagonistas de la democracia, que no se reduce a una participación mínima el domingo de una jornada electoral, sino en el verdadero soberano que exige transparencia y rendición de cuentas. Metidos entonces en la dinámica del activismo a favor del derecho a aprender y queriendo basarnos en evidencia y no en ideología o en ocurrencias, debemos reconocer que el derecho a aprender no comienza en la primaria, ni se reduce a la escolaridad. Nace con la persona misma, con cada persona. Un diagnóstico sobre el derecho a aprender en la escolaridad obligatoria, como es el que ha marcado gran parte de nuestra labor durante estos años, no estaría completo si no tenemos a la vista también este periodo de vida, desde el nacimiento hasta justo antes de la primaria. Es un hecho que las desigualdades y las injusticias que agravian a nuestro país pueden comenzar en ese momento o mitigarse. Revisando entonces lo que se hace en las agencias gubernamentales a favor de los niños en las edades que proceden a la entrada normativa a la primaria, la política pública se ha concentrado fundamentalmente y con éxito en servicios de salud que aseguran la supervivencia. Sostenemos que con todo lo importante que es eso, se trata de un piso mínimo. No basta, hay que pasar de la supervivencia a la vida plena. No queremos que sean nuestros niños solo supervivientes, sino personas enteras, con su potencial desplegado al máximo, personas libres y felices, que tengan vida plena. El libro que estamos presentando en esta sesión mantiene una unidad de mensaje en la pluralidad de las voces. Desde diversas disciplinas y enfoques, busca colocar en la agenda pública la necesidad y la urgencia de atender el desarrollo infantil temprano, que sea un compromiso social y un compromiso de Estado. Los diversos capítulos que componen la obra se orientan a difundir evidencia para completar el cuadro de diagnóstico y también pasar de lo que solo es deseable a lo que es factible. Por ello también llama la atención sobre algunas prácticas adecuadas y relevantes que ya ahora se realizan en nuestro país. Hay aquí y allá muchos signos esperanzadores que vale la pena conocer, reconocer, reforzar, estudiar. ¿Por qué titulamos a este estudio Los Invisibles? Porque las niñas y los niños pequeños en nuestro país han estado fuera de foco en las políticas públicas. No solo no se están tomando todas las decisiones que son necesarias, sino que incluso es complicado tener un diagnóstico adecuado, no está la información disponible. Un grupo muy grande de ellos ni siquiera entra en la estadística nacional porque no están registrados apropiadamente, con su correspondiente certeza de identidad jurídica. Y como ocurre para el sector educativo, no aparecen para nada en las grandes líneas de estrategia. No hay una conciencia generalizada de sus derechos, derechos que corresponde a la sociedad entera y a todos los agentes gubernamentales resguardar, fomentar, reconocer. Se les trata frecuentemente como apéndices de sus familias, como si fueran un sector de la población anónimo, informe, sin requerimientos específicos.
Los servicios dedicados a ellos y a ellas de 0 a 6 años, son inexistentes o subsisten en arreglos precarios, barateros, sin los recursos suficientes, sin coordinación efectiva y profesional, sin metas relevantes ni logros asegurados. En suma, que parece que por chiquitos no los queremos ver. Los alejamos de la vista pública, los dejamos aislados y lejanos, en todo tipo de corralitos, desde un rincón de la casa o del puesto callejero, hasta dejando su campo de juego reducido al asiento trasero de un auto. El mismo lenguaje nos delata. Los ponemos en estancias para que se estén, en guarderías para guardarlos, ¿no? A veces irónicamente están en jardines que solo son cemento y frecuentemente solo tierra. En todas las personas, pero lo podemos entender claramente en las niñas y niños pequeños, el derecho a la vida, a la salud, a la participación, a la expresión, a la educación, no están segmentados. Con sus limitaciones, la mayoría de los servicios dirigidos al desarrollo infantil temprano reconocen, al menos nominalmente, que hay interacción entre los factores. Si desde esas edades avanzamos en la convergencia, en su complementariedad, la acción colectiva en las etapas futuras no solo correrá en beneficio de los propios niños, sino nos ayudará a pensar en conjunciones igualmente necesarias en otras etapas de la vida. Hay que superar una visión que podemos designar como sucesiva y que en su acartonamiento ha resultado empobrecedora. En dicha visión, lo importante es, en los primeros 3 años, ingesta y vacunas, que coman y vacunas. Después, entre 3 y 4, motricidad. Y después, a marchas forzadas, porque ya está a punto de empezar en la primaria, a los 5 o 6 años, rápidamente una introducción a la alfabetización. Esta preparación para la escuela, que en la práctica está cada vez más entendida y mal entendida como instrucción para seguir instrucciones, como una forzada anticipación a la lectura sin disfrutarla y a cierto dominio de operaciones matemáticas que resultan mecánicas y sofocantes y que niños y niñas no están entendiendo nada al respecto. Nosotros, en cambio, sostenemos una visión simultánea. Desde el inicio se han de remover las barreras, asegurar los nutrientes, facilitar la ejercitación y la expansión de todas las dimensiones. Los fundamentos de la libertad y la capacidad de cada persona no pueden tratarse superficialmente, como si fueran bloques inertes que solo hay que apilar. Todas las dimensiones se necesitan entre sí y se escalan en forma recíproca. Lo que es sensorial es fundamental para lo afectivo. El reconocimiento de cada persona es importante para su coordinación muscular. La adquisición del lenguaje es importante para el sentido del tiempo. El equilibrio físico para la confianza. Cuestionar el enfoque sucesivo de los servicios es destacar una segunda invisibilidad. No hemos visto con detenimiento duplicidades, falencias, vacíos en los servicios públicos para el desarrollo de la infancia temprana. Se trata de cuestionar que la atención social a la primera infancia no se encuentre en esta situación ahora de rendición de cuentas vacía, con poca estrategia de participación. Aunque las personas integran los servicios, dividen por especialidad y tradición, de formación profesional. Los funcionarios de salud quieren que los niños crezcan, los de educación que se escolaricen, los de desarrollo social que tengan asistencia y que dejen trabajar a sus madres, que no le cuesten más a la sociedad si se puede prevenir. Los de planeación, economía, quieren que los niños puedan aportar, eventualmente incrementando sus oportunidades de acceder al empleo, de ahorrar y formar un patrimonio. Todas estas acciones válidas, pero segmentadas. Los equipos en los diferentes sectores gubernamentales compiten entre sí por recursos, por prestigio, por relevancia, a veces en un peligroso juego de suma cero, ¿no? Te quito mis niños porque son mis niños y aquellos son los de aquellos. El derecho infantil temprano es un derecho. El desarrollo infantil temprano es un derecho. Es anterior y superior a los distintos arreglos jurídicos, administrativos o operativos vigentes. No hay niños del IMSS o de CONAFE o de Sedesol o del Seguro Popular, ni siquiera de las solas madres trabajadoras. Los niños son los niños de México, son los niños de todos nosotros.
Otras dos tensiones notables son las que se refieren a la relación entre los servicios y las familias, por un lado, y entre el aumento de cobertura de servicios contrapuesto a la calidad. Claramente es válido y necesario que haya una integración de los esfuerzos y que estos se pongan al servicio de cada familia, que en ellas y para ellas se reconozca el principio del interés superior de la infancia. Debe ponerse muchísima atención a que los deberes del Estado para con los derechos de los niños se relacionen con las posibilidades y las decisiones de las familias, especialmente en contextos marginados y empobrecidos. Los padres y las comunidades mismas no podrían a veces ofrecer ni lo mínimo y menos lo deseable sin la presencia de las agencias del Estado. Los niños de 0 a 6 años nos han resultado socialmente invisibles. La pequeñez es nuestra, no de ellos. No los vemos porque no se quejan mucho, porque no les suman al poder político, por eso pareciera que no cuentan. Toda nación necesita plantearse una visión estratégica sobre los primeros años de sus ciudadanos, y toda sociedad está obligada a considerar los derechos humanos inherentes a sus miembros desde la primera semana de vida. Lo bueno de los chiquitos, pareciera decirse, es que necesitan poquito. No necesitan poquito. Necesitan y merecen mucho. Y lo necesitan de todos nosotros, de sus padres, de los agentes de salud, de educación, de todos los ciudadanos. Se trata entonces de lograr el desarrollo infantil con las familias, no en lugar de ellas. La equidad y la calidad son ambas necesarias. Debe buscarse la máxima extensión en cobertura junto con la máxima focalización. Calidad sin equidad es despojo. Equidad sin calidad es simulación. Igualmente son imprescindibles que haya recursos suficientes y que haya prácticas pertinentes. De otro modo, estamos en un ambiente peligroso. Pensemos en el caso de la guardería ABC. Una expansión descuidada llevó a ni siquiera asegurar la integridad física. Ya se cumplieron 5 años y aún falta justicia y sobre todo que nunca se repita. Debemos todos cuidar que la distribución de apoyo sea adecuada, porque no puede generar un ciclo de dependencia y de clientelismo. Fracasamos si el desarrollo infantil temprano se entiende como una introducción temprana a la pasividad y al subsidio permanente. Creemos firmemente que debe haber un pacto, un acuerdo entre las familias y el Estado, en el que las familias no sean beneficiarias pasivas, sino sobre todo auditoras exigentes y aparte siempre protagonistas en el desarrollo de sus hijas y de sus hijos. En suma, no es la aspiración de este trabajo que estamos presentando empujar las fronteras del conocimiento y menos deslumbrar a los especialistas. Lo que queremos es convocar a aquellos que ya están trabajando, convencer a los indecisos, hacerles ver a los que por primera vez junto con nosotros estamos descubriendo todo este filón de activismo ciudadano que está todavía por construirse. Podemos y debemos verlos a ellas, a ellos, que dejen de ser invisibles. Con este trabajo queremos colocar en la conciencia pública que cada mexicano tiene derecho a aprender desde el primer día de vida y que todos sus días, pocos o muchos, merecen vida plena. Gracias. Ahora quiero presentar, para hacer la exposición del trabajo, a Lucrecia Santibáñez, la directora de Proyectos Especiales de Mexicanos Primero. Gracias. Muy buenas noches y muchas gracias otra vez a todos ustedes por estar aquí. La evidencia internacional es innegable. Durante los primeros 6 años se sientan las bases para el desarrollo de los seres humanos. El aprendizaje comienza desde que nacemos y la inteligencia no es un atributo fijo. Durante esta etapa, el cerebro es extremadamente moldeable y en su desarrollo influye tanto la genética como las experiencias que viven los niños con las personas significativas a su alrededor. Una base sólida en la primera infancia aumenta la probabilidad de resultados positivos en el futuro.
Una base frágil aumenta las probabilidades de dificultades posteriores. Aunque nunca es tarde para remediar un inicio turbulento, la realidad es que un niño que no se desarrolla de manera adecuada en sus primeros años tendrá menos posibilidades de lograr alcanzar su máximo potencial cuando sea adulto. Por ende, lo que sucede en los primeros 6 años tiene repercusiones para el resto de la vida. Por ejemplo, hoy sabemos que el nivel de vocabulario de un niño a la edad de 3 años predice su comprensión lectora a la edad de 10 años y el número de materias que reprobará. También sabemos que hay una fuerte relación entre el desarrollo en los primeros años y los ingresos a futuro, así como en la participación en actividades criminales. Es mucho más fácil y efectivo invertir en construir bases sólidas para el aprendizaje y la vida en los primeros años que tratar de remediar después. Pero esta etapa, la de mayor crecimiento y desarrollo para los niños, coincide con la etapa de mayor vulnerabilidad. Son completamente dependientes de los adultos a su alrededor. Desde el embarazo se establecen vínculos importantes entre niño y adulto, pero si los cuidadores están emocionalmente ausentes, frustrados y no responden a las demandas de interacción, los niños no desarrollan el sentido de confianza en su ambiente y les costará regular sus emociones. Un niño pequeño que está continuamente expuesto a la adversidad, ya sea en términos de carencias económicas, de abuso, de maltrato, puede sufrir estrés tóxico. Los niños con estrés tóxico tendrán problemas de aprendizaje, salud y comportamiento a lo largo de su vida. Podemos decir que literalmente un abrazo enciende el cerebro. Las conexiones en el cerebro se activan no solo con juego e interacción, educación, sino con el juego con otros niños, con la interacción con los adultos, con cariño, apapachos y contacto. Pero en México parece que no hemos entendido la importancia crucial de esta etapa. Nacer en un hogar de bajos recursos no debería predestinar a un niño a una vida de oportunidades limitadas y crecimiento interrumpido. Sin embargo, en nuestro país, la condición de origen todavía predice el desarrollo que alcanzarán los niños. Un estudio de Ecuador, para darles una idea, tenemos estos datos de Ecuador, pero en México es muy similar, reveló que a los 3 años los niños se parecen bastante. Si les hacen una prueba de desarrollo cognitivo, están muy a la par. Pero ya para los 5 años, vean dónde está esa brecha. La brecha entre ricos y pobres se ha abierto significativamente y probablemente continuará así durante toda la escuela. Son los resultados que vemos más adelante en las pruebas nacionales e internacionales. Para que esto no suceda, los niños que viven en entornos de pobreza necesitan más apoyo. Pero como dijo ya David, una gran parte de nuestros niños pequeños son simplemente invisibles. Por ejemplo, casi 1 de cada 5 menores de 1 año no cuenta ni siquiera con registro de nacimiento, no existe para el sistema. Además, el gasto que hacemos en esta población tan importante es bajo, poco más de $6,500 en total por niño durante sus primeros 6 años. No solo los niños son invisibles, también es invisible la problemática. La mayoría de los problemas de desarrollo pueden remediarse si se detectan a tiempo, pero la falta de evaluación sistemática y oportuna hace que perdamos meses o hasta años. Si de esta presentación se acuerdan de una sola cosa, acuérdense que la edad entre los 0 y los 6 años es una etapa de máximo desarrollo y construcción del ser humano y que no hay tiempo que perder. Para lograr que todos los niños y las niñas aprendan y logren su máximo potencial, tenemos que apoyarlos desde la etapa prenatal hasta el preescolar y más adelante. Esperar a que lleguen hasta primero de primaria, como ya dijo también David, puede ser muy tarde. Desafortunadamente, muchos de nuestros niños más pequeños enfrentan condiciones muy complicadas para lograr un desarrollo pleno, empezando con el hecho de que en México más de la mitad de los niños menores de 5 años son pobres. Los niños que viven en contexto de pobreza transitan a la primaria con déficits en sus habilidades cognitivas y lingüísticas, y este rezago se mantiene a lo largo de su tránsito educativo. Además, como hemos estado viendo desafortunadamente en las noticias, muchos niños viven en riesgo de maltrato infantil por las condiciones de sus hogares. Por el lado de la nutrición, aunque ha mejorado en los últimos años, continúa siendo un problema especialmente en los estados más rezagados.
Todavía hoy, 2014, en nuestro país, 1 de cada 7 niños presenta desnutrición crónica. Entre niños indígenas es 1 de cada 3. Además, el problema de obesidad infantil comienza ya a vislumbrarse como la siguiente gran amenaza de salud pública para nuestro país. Relacionado a los problemas de nutrición está el hecho de que solo 1 de cada 6 bebés menores de 6 meses se alimentan exclusivamente de leche materna, un alimento probado para lograr una buena nutrición y disminuir la mortalidad infantil, así como mejorar el desarrollo cognitivo. Y cada año la tasa de lactancia cae más, a pesar de que más de 9 de cada 10 mujeres, 94% para ser exactos, sí inician la lactancia al nacer sus bebés, pero después, poco tiempo después, la abandonan. El abandono de la lactancia se debe a una combinación de factores laborales, sociales y personales que habrá que entender mejor. Sin embargo, hay países que han realizado esfuerzos importantes en este rubro y logrado tasas muy altas de lactancia, y no todos son países escandinavos. Chile tiene una tasa de 63%, casi 4 veces más que en México. En el caso de los niños en edad preescolar, hay situaciones preocupantes, como el hecho de que muchos niños de zonas de alta marginación no asisten al preescolar, que es obligatorio en nuestro país desde los 3 años. Y entre los que sí asisten, vemos una situación parecida a lo que observamos en educación básica: grandes desigualdades en aprendizaje entre niños de distintos entornos socioeconómicos. Según la prueba Excale, aplicada por el INE a niños de tercero de preescolar, más del 20% de los niños en preescolares comunitarios no adquiere habilidades básicas de lenguaje y pensamiento matemático, cosas como reconocer su nombre escrito y distinguir algunos números y letras. Y según datos del censo escolar, las escuelas preescolares en zonas indígenas, donde hay más necesidad, están menos equipadas, en peores condiciones de infraestructura y con muchos más alumnos por maestro que los preescolares urbanos. En la lucha por lograr que todos los niños mexicanos se desarrollen, los papás son el primer frente de batalla, son los que están ahí día con día. Sin embargo, muchas familias mexicanas enfrentan serios retos para asegurar el pleno desarrollo de sus hijos. Desde el embarazo, los niños que se sienten queridos y atendidos tendrán mayores probabilidades de crecer sanos física y mentalmente. Una sociedad que valora a sus niños debe valorar a sus padres, pero en México los padres reciben poca atención. Hay pocos programas para darles herramientas para la crianza y cuidar su salud mental, un tema especialmente importante para las madres que acaban de dar a luz. La participación tanto del padre como de la madre, de ambos, en el cuidado del bebé y del niño pequeño es fundamental. Sin embargo, en 8 de cada 10 casos, la madre es la única responsable del cuidado infantil. El cuidado de los niños recae casi por completo sobre ellas, incluso entre aquellas madres que trabajan fuera del hogar, las cuales dedican el triple de horas semanales que los padres varones a cuidar de sus hijos pequeños. Para hacer esta labor tan importante, muchos padres y madres, pero especialmente madres, no tienen red de apoyo o seguridad social para ayudarlas con la tarea del cuidado infantil. Para ser un país que tanto alaba a la madre, hacemos muy poco por ella. La mayoría de las mujeres no cuenta con seguridad social e incluso entre las que sí tienen, menos de la mitad recibe licencia de maternidad para estar con sus hijos recién nacidos. Por otra parte, las guarderías y estancias infantiles tienen una cobertura baja, no llegando a cubrir ni la mitad de las familias que las necesitan. Esta falta de cuidado infantil subsidiado ocasiona que muchas mujeres que sí lo quieren no puedan entrar al mercado laboral. Además, muchas de las nuevas madres siguen siendo niñas ellas mismas y ni siquiera han terminado la escuela. Casi 1 de cada 6 mujeres entre 15 y 19 años en nuestro país ya tiene un hijo, y la mitad de las mamás no han completado la secundaria. Lo que la sociedad da a los niños darán a la sociedad, pero en nuestro país el arreglo institucional para atender a la primera infancia está quebrantado. La primera infancia no tiene hogar. La falta de articulación y coordinación de programas y servicios lleva a una fragmentación en los mismos y a problemas de calidad. ¿Cómo es posible que a 5 años de la tragedia de la guardería ABC, todavía 13% de los centros de cuidado infantil no cumple con la regulación mínima? Esto según un reporte de la Secretaría de Gobernación de diciembre del 2013.
El resultado son programas inefectivos, niños que se le pierden al sistema, problemas que se detectan ya muy tarde o hasta verdaderas tragedias. Es momento de atender a los niños de 0 a 6 y de hacerlos visibles. El costo de no intervenir a tiempo y de manera efectiva es enorme. Niños que se mueren de causas prevenibles, que acosan y hostigan a sus compañeros y que tienen dificultades para establecer empatía con otros. Sus posibilidades educativas y de movilidad social se verán truncadas. Pasarán a engrosar las filas de niños con discapacidades de aprendizaje no identificadas, niños que, entre comillas, batallan para la escuela y que eventualmente desertarán el sistema educativo porque simplemente no se les da aprender. Esto no tiene por qué ser así. No nos podemos dar el lujo como país de no generar las condiciones para que todas las niñas y los niños mexicanos se desarrollen a su máximo potencial. Para remediar esta situación, recomendamos lo siguiente. 1. Hacerlos visibles. Proponemos crear una cartilla de desarrollo similar o incluso anexada a la cartilla de vacunación para monitorear los indicadores más relevantes. Si el problema se detecta a tiempo, se puede corregir. Es importante hacer especialmente visibles a los niños de bajos recursos, los que viven en comunidades indígenas, rurales y urbano-marginales. 2. Consideramos importante dar un hogar institucional a los niños más pequeños y establecer un equipo cuya razón de ser sea crear una visión de largo plazo sobre la primera infancia, idealmente desde la Presidencia de la República. Esfuerzos como Chile Crece Contigo pueden servir de ejemplo. Esta instancia debe además atender la calidad mediante la generación de estándares que se apliquen en todo el país con sanciones por incumplimiento. 3. Debemos gastar más y mejor. Invertir al menos 1.5% del PIB en los niños durante la etapa de 0 a 6 años. Para ser efectivos y gastar con equidad, debemos enfocarnos en los niños de 0 a 3 y en los que más lo necesitan. 4. Es importante preparar, involucrar e informar más a los padres de familia por medio de campañas masivas de concientización sobre lo crítico que es esta etapa y la importancia de que ambos padres estén involucrados. Además, se debe hacer un esfuerzo nacional para promover la lactancia exclusiva. Y por último, hay que activar a la sociedad civil y profesionalizar sus acciones mediante la creación de una red y coalición ciudadana a favor del desarrollo infantil temprano. Un papel importante para el sector privado y las organizaciones filantrópicas es el de promover la innovación, financiar programas prometedores y dedicar recursos al estudio de esfuerzos en fase piloto que puedan replicarse en todo el país. En resumen, para educar a un niño hace falta una aldea. Los padres de familia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las autoridades y el público en general somos parte importante de esta aldea. Hagámoslos visibles. El desarrollo de las niñas y los niños del país solo se logrará con la participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucrecia. A continuación tendremos los comentarios de Isabel Crowley. Isabel, que tiene las nacionalidades portuguesa e irlandesa, vivió la mayor parte de su infancia en África. Es la actual representante de UNICEF en México y tiene una experiencia profesional de más de 33 años trabajando en el ámbito de los derechos humanos con organizaciones de sociedad civil, así como con el sistema de las Naciones Unidas en África, en Asia, en Europa y ahora en Latinoamérica. Inició sus labores como funcionaria internacional de Naciones Unidas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Sudán del Sur. Su trayectoria con UNICEF inició en Nepal, continuó con las oficinas de UNICEF en Ginebra y en la sede de UNICEF en Nueva York, para después pasar a Liberia, antes de ser designada como la representante en México de UNICEF. En el ámbito académico, la señora Crowley tiene una maestría en Auditoría General y la licenciatura en Contabilidad, Mercadotecnia, Finanzas y Administración por parte del Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Lisboa, en Portugal. Isabel, por favor.
Muy buenas noches a todos y a todos los presentes. Lucrecia Santiabañas, directora de Proyectos Especiales, Claudio X González Guajardo, Jaime Serra Punche, David Calderón Martín del Campo, muchísimas gracias por tenernos aquí a UNICEF. Es un gusto para mí estar reunida con ustedes esta noche, sobre todo para hablar de un tema tan fundamental para los niños, que es el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, pero mucho más de los niños y niñas. Antes de nada, quiero agradecer un amplio reconocimiento a Mexicanos Primero por el importante esfuerzo que han hecho de recompilación e investigación para el estudio Los Invisibles, dedicado a las niñas y a los niños de 0 a 6 años, y que fue presentado en México hace unos días. Felicitaciones en primer lugar por colocar este tema tan crucial en el debate público y por señalar la importancia estratégica que tiene para el país el realizar una mayor inversión en los primeros años de la vida de los niños y de las niñas. En segundo término, quiero destacar el llamado que hace Mexicanos Primero para involucrar a todos los sectores de la sociedad en favor de la educación inicial de los niños y niñas de México. Esto es una labor de todos nosotros. Sin duda, estos dos elementos, una mayor inversión y el involucramiento de la sociedad en pleno, son la fórmula precisa que se requiere para empujar y lograr los avances que México necesita en este tema, y sí que se lo puede hacer. Estoy segura que todos en esta sala podemos afirmar que el desarrollo infantil temprano es la vía más poderosa que tiene la sociedad para sentar las bases de equidad. Favorecer el inicio de la vida en igualdad de circunstancias y oportunidades es un deber del Estado, pero también de la sociedad en su conjunto. Es a partir de esta tarea de responsabilidades colectivas que se podrá garantizar a todos los niños y niñas en México, sin excepción, el mejor comienzo para sus vidas. Los Invisibles hace un llamado para visibilizar la situación que guarda el cumplimiento de derechos de la población de 0 a 6 años, involucrando a todos los sectores de la sociedad. El estudio es comprensivo, abarca los aspectos esenciales del desarrollo. Efectivamente, cuando nacemos somos todos igualitos, pero son las oportunidades y los entornos que nos rodean lo que define quién vamos a ser al final. Los eventos en los primeros años de vida de un niño son determinantes e impactarán en el resto de su vida adulta. Por ejemplo, un niño que no tiene la nutrición adecuada de 0 a 2 años, jamás en su vida se va a recuperar. Y le estamos condenando a eso. Los primeros 8 años, 6 años, 8 años lo dice la observación número 7 de la Convención, pero los primeros 6 años de vida del niña o niño son fundamentales, especialmente los 3 primeros años, que son la base de salud, el crecimiento, el desarrollo, y es durante ese periodo en que las niñas y los niños aprenden más rápidamente que en cualquier otra etapa, como lo ha demostrado tan claramente lo que nos ha la presentadora anterior. Estos primeros años de crecimiento y formación y desarrollo juegan un papel vital en la construcción del capital humano de un país y puede significar o no el romper de ciclos intergeneracionales de pobreza, eliminar las disparidades e inequidades sociales, promover y detonar el desarrollo económico y social, así como la productividad y la competencia de los países. Importantísimo. El estudio Los Invisibles logra abarcar de una manera integral y muy completa todos los aspectos del desarrollo del niño que deben ser atendidos y que a su vez constituyen los derechos establecidos muy claramente en la Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificada por México
hace 24 años y que va a cumplir su 25 aniversario el día 20 de noviembre. Con argumentos sólidos sobre los retos y desafíos que enfrentan los niños y niñas de 0 a 6 años, especialmente los que viven en pobreza en los ámbitos de salud, educación y protección, el estudio hace un detalle análisis sobre la inversión en esta etapa trascendental de la vida, resaltando la necesidad de que ésta sea mejor. Tenemos que tener más inversión. El estudio reconoce el papel de las familias en esta primera etapa de la vida y señala la falta de acceso a servicios públicos adecuados y oportunos para apoyar el desarrollo de sus hijos y sus hijas. Las propuestas presentadas están totalmente en línea con lo que UNICEF ha venido promoviendo en este tema, tanto a nivel global como en México, desde algún tiempo. Desde la óptica de UNICEF, el desarrollo infantil temprano es una de las políticas prioritarias que todo país debe impulsar, en primer lugar, para garantizar los derechos de la niñez, pero también para lograr mayores niveles de desarrollo y bienestar para su población en general. Sobre el tema de cumplimiento de derechos de la niñez, quiero destacar la definición que hace el Comité de los Derechos del Niño de la primera infancia. Y dicen, y quote, es el periodo comprendido desde el nacimiento, pasando por el primer año de vida, los años preescolares y finalmente la transición hasta la escolarización primaria, es decir, los cimientos de la vida. El desarrollo infantil temprano busca garantizar el derecho a la supervivencia, a la identidad, a la salud y al acceso de servicios sanitarios, a la alimentación, a la protección contra la violencia, el abuso, la explotación y el abandono, a la recreación y al desarrollo. Esta etapa es clave para la garantía de sus derechos de una manera integral, ya que la inversión en la primera infancia, además de ser un derecho, brinda réditos muy positivos de largo plazo, tanto en términos económicos como sociales. Quiero detenerme en el tema de inversión, que es uno de los ejes principales que aborda acertadamente el estudio. Yo por veces, cuando quiero crear un poco de discusión, digo que no se invierte en los niños porque ellos no votan, pero un día van a votar y van a votar mal. La ventana de oportunidades para hacer esta importante inversión social es muy reducida y se limita a muy corto periodo de la vida, el cual es decisivo para obtener importantes retornos sociales y económicos que se traducen en el largo plazo en desarrollo humano y social. Las inversiones que promueven el desarrollo integral en la primera infancia se justifican, en primer lugar, desde la óptica de los derechos humanos, ya que el desarrollo truncado de un niño o de una niña, cuando podría haberse evitado, viola un derecho humano fundamental. También hay un fuerte argumento de equidad y justicia social, ya que los niños y niñas que se enfrentan a ambientes o factores negativos pueden quedar permanentemente rechazados en su desarrollo o involucrados en esos ambientes negativos. También hay razones económicas que justifican la inversión durante la primera infancia, ya que esta conlleva a un aumento de la educación y la productividad a lo largo de los años y a un mejor nivel de vida cuando el niño o niña llega a la edad adulta. Tenemos fuertes argumentos para impulsar una mayor inversión en los primeros años, especialmente para los niños y niñas que se encuentran en situaciones de pobreza y de exclusión. Nosotros hemos hecho un estudio recientemente con Coneval y tenemos 40 millones de niños en México. 40 millones de niños, mucho más que varios países. Pero también tenemos más del 50% de estos niños en pobreza, que estamos hablando más de 20 millones, 21 millones, 4. Y estamos hablando de 4,7 millones de niños viviendo en pobreza extrema. Pero necesitamos también tener más información sobre el alcance y el impacto que tenemos en las políticas y los programas dirigidos a la primera infancia en los municipios menos desarrollados del país, para poder realmente incidir en las políticas públicas, en lo que se realmente hace
con los niños, porque los más desfavorecidos, los niños indígenas, los niños que están discapacitados, tienen necesidades que realmente se tienen que abarcar y muy puntuales. Tomando esto en consideración, en UNICEF estamos realizando también un mapeo de servicios para población de 0 a 6 años en los municipios de menor índice de desarrollo humano, en el que se proponen estrategias a nivel local que pueden ser enfocadas a las principales demandas y necesidades particulares de esta población. UNICEF estará próximamente también dando a conocer los resultados de estos estudios y tenemos bastantes estudios que van a salir muy pronto y yo creo que también van a ayudar a continuar a jalar todo esto que estamos haciendo aquí. Las buenas ideas como las buenas personas coinciden. Y hace un momento, por ejemplo, ¿se me puede cambiar? Lucrecia propuso una cartilla adicional a la vacunación. UNICEF en realidad también había pensado en eso, justamente con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y hemos desarrollado una herramienta de esta naturaleza, una cartilla para el desarrollo infantil temprano, que esperamos que sea distribuida con la tradicional cartilla de vacunación, y tenemos como un despliegue. Y eso es el primer paso, pues esto es una forma de hacerlo. Tenemos que hacerlo mucho más formas, pero realmente el desarrollo infantil temprano es donde tenemos que enfocar. Aprovechando que estamos hoy en este espacio, en la Casa del Sector Privado, quiero convocar a este sector a involucrarse, porque realmente sin vosotros a empujar de manera conjunta la agenda de los niños de 0 a 6 años, les puedo asegurar que es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Y UNICEF está pues totalmente lista con todos los varios socios que tenemos de realmente trabajar en esto muy en serio. Les aseguro realmente que es la mejor inversión y con los mejores réditos para este país y su desarrollo. Y ustedes lo saben mejor, porque no puede haber empresas exitosas en sociedades que no se invierten en su infancia, que es el capital más importante de un país. Y si no invertimos, lo vamos a ver en 10 años donde estamos. Desde UNICEF reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando los esfuerzos del país en este tema fundamental. Los que ganan, los que tienen que ganar, son nuestros niños y niñas de México. A largo plazo es un beneficio inigualable para el futuro desarrollo del país. Otra vez, felicitaciones a Mexicanos Primero, todos los que acompañan aquí también por esta iniciativa. Enhorabuena, aquí estamos para apoyaros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ahora, para continuar, me es muy grato presentar a nuestro siguiente invitado. Hago un paréntesis muy rápido. No mencioné a nuestros amigos del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, de Crystal House, y después llegó un gran inspirador de este trabajo, José Ignacio Ábalos. José Ignacio, muchas gracias. El doctor Jaime Serra se graduó en la UNAM, obtuvo su título de maestría en Economía en el Colegio de México y su doctorado en Economía en la Universidad de Yale. Ha sido profesor de Economía en el propio Colegio de México y en las universidades de Stanford, Princeton, la Universidad de Nueva York. Recibió los premios de Investigación Científica y de Ciencias Sociales de México en 1986 y el Premio Nacional de Economía de Banamex en 1979. El doctor Serra es actualmente presidente de SAI Consultores, es el fundador de Aclara, del Centro de Arbitraje de México, de NAFTA Fund de México. Trabajó en el gobierno mexicano de 1986 a 1994, donde fungió como subsecretario de Ingresos, secretario de Comercio y secretario de Hacienda de nuestra nación.
Como secretario de Comercio dirigió las negociaciones y la implementación del NAFTA, dirigió las negociaciones de los tratados de libre comercio con Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y Costa Rica y promovió la creación de la Comisión Federal de Competencia. Fue miembro del patronato de la Universidad de Yale y actualmente comparte la presidencia del Consejo del Presidente sobre Actividades Internacionales de la Universidad de Yale. Es trustee de la Comisión Trilateral y del Consejo Bilateral Estados Unidos-México. Es miembro de los consejos de administración de empresas que cotizan públicamente en el Stock Exchange en Nueva York, el Fondo México, Tenaris, Vitro y Alpec. También está casado con Joanna Wright y tiene 3 hijos, Sebastián, Daniel y Julián. Adelante, Jaime. Bueno, quiero empezar por dar las gracias por esta introducción. En segundo lugar, por la invitación que me han hecho a un evento tan importante y trascendente. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y acompañarlos. Muchos de ustedes que nos conocemos, veo muchos amigos y amigas, me han de preguntar, bueno, ¿y qué tiene que estar haciendo Jaime Serra hablando de estos temas? Cuando se cumplieron 20 años de NAFTA, estar hablando sobre esos temas. Y la verdad es que hay 4 razones por las que decidí estar en esto. El objetivo fundamental es ayudar un poquitín, muy marginalmente, pero un poquitín, a que se logre la visibilidad del problema. Y me parece que por eso el título de la investigación y del libro son particularmente atinados. Tenemos que encontrar que esto se vea más y que la gente lo entienda mejor en México. En realidad mi interés por este tema viene de una especie de ósmosis en la casa, porque la que realmente conoce este tema es mi mujer Joanna, que está aquí, que hace 20 y tantos años cofundó una fundación llamada Juconi, que atiende durante más de 20 años ya a niños de la calle en México, y a lo largo de los años, y sobre todo de los últimos años, con la evidencia científica que se ha generado, mi mujer, se empezó a dar cuenta que muchos de los problemas que enfrentaban los niños que trataba Juconi venían justamente de la falta de intervención temprana en esos niños. Y ese fue un tema que obviamente se discute en la casa con relativa frecuencia. Yo, como ustedes se pueden imaginar, de nacionalidad inglesa, no suelta el tema hasta que convence a toda la familia de que es un tema relevante y todos estamos muy, muy agradecidos con ella. La segunda parte por la que estoy aquí es porque yo creo que es un tema que cuando uno le da el golpe se da cuenta de la trascendencia del asunto. Es uno de esos temas que se escucha y se discute y se plantea, pero en cuanto uno ve la esencia de la problemática, realmente se vuelve en un tema muy trascendental. Y Joe nos ha convencido, después de sus observaciones y de experimentar con niños de la calle, que es un tema fundamental y empezamos a discutir este tema hace varios años. Incluso en alguna ocasión creo que te invitamos, Claudia, a un desayuno con una experta de Escocia que vino a platicar de este tema. Y la verdad se ha dicho es que de entonces para acá la neurociencia y la investigación neurológica ha ido probando que estos temas y estas formas de actuar frente a la problemática tan grave que tiene México, pero también el mundo entero, tiene un sustento científico muy importante. Entonces no nada más es por la ósmosis de la casa, sino porque es un asunto de trascendencia y porque además, si uno ve cuál es el potencial impacto económico de esto, es un asunto gigantesco. O sea, el impacto económico de este fenómeno, si el Estado y el país no lo atiende, puede ser francamente de grados extraordinariamente altos. Puede ser para favor o para contra si no actuamos. Si sigue el concepto de la invisibilidad, habrá un costo social muy grande, y si al revés se organiza una política que atienda sistemática y racionalmente esta problemática, puede haber beneficios gigantescos para la economía mexicana. Entonces, en función de esto me voy a concentrar en este último punto. Voy a hablar un poquitín sobre lo que yo creo que son las consecuencias económicas y revisar un poquitín cómo está hoy la asignación de recursos. Lucrecia me pedía que hablara un poquitín de eso, de la política social, la política pública asociada con el tema. Entonces empezaré, no sé si está la presentación, alguien la iba, entonces si la pasamos a la próxima. De esto no les voy a hablar, pero simplemente lo puse porque pensé que iba a tener tiempo, pero es una evidencia muy importante de la neurociencia y el efecto que tiene la falta de
cariño y de trato bueno a los niños entre 0 y 3 años, pero me lo voy a brincar porque aquí ya se han hecho, digamos, observaciones en torno a ese tema. Si pasamos a la próxima, voy a empezar por referirme al bestseller de economía que hoy en día todo mundo, del que todo el mundo habla, de este economista francés Piketty, que acaba de publicar su libro Capital, The 21st Century, y fue el bestseller en Amazon por unas semanas y lleva más de 80 días en el top 100 de Amazon. O sea, es un libro que ha tenido un impacto extraordinario, ha dado lugar a, digamos, un debate interesante, no está libre de debate y de observaciones, pero el mensaje fundamental que hace este señor, un economista francés muy serio, es que como están las cosas hoy en las economías maduras, es prácticamente imposible que la desigualdad no crezca. O sea, hay una especie de tendencia endémica a que la desigualdad en las economías avanzadas crezca. Y el argumento es muy sencillo, porque se dice, es muy probable, y como se ha visto históricamente en el siglo pasado, que la economía no crezca más rápido que el rendimiento del capital. Y que en la medida en que el rendimiento del capital crezca más rápido que una economía en su Producto Interno Bruto, entonces la distribución del ingreso se deteriora y la desigualdad crece. Sin embargo, el propio Piketty, ustedes verán ahí, dice que el crecimiento puede ser fomentado al invertir en educación, conocimiento y tecnologías no contaminantes. Y creo que ese argumento es relevante, aunque él para las economías maduras no lo encuentra como determinante, pero para las economías emergentes es mucho más relevante. Es decir, la inversión en capital humano puede revertir mucho de estas tendencias endémicas o no, que habrá que ver, pero el hecho de que se invierta en capital humano y le proveamos al individuo una mayor capacidad y mayores habilidades puede compensar parte de esta tendencia endémica que Piketty argumenta. Y digamos, si uno acepta este esquema, entonces hay que ver quién en economía ha hecho las mayores contribuciones sobre la inversión en capital humano. Y si me pasan a la siguiente, ya se citaba, me parece que en la presentación de Lucrecia, que es Heckman, el premio Nobel, profesor en Chicago, quien ha hecho las mayores contribuciones y estudios sobre cómo invertir en capital humano y qué consecuencias tienen en términos de bienestar social y de crecimiento económico. Y es lo que se llama la ecuación de Heckman, que es básicamente lo que se ha dicho, pero si ustedes ven el arbolito pequeñito que está al final, pues básicamente la intervención temprana tiene un efecto muy positivo sobre la educación superior, tiene un efecto de disminución en el crimen, tiene un efecto importante en la productividad de la fuerza laboral y tiene un efecto muy importante en la salud a través de la disminución de lo que se llaman enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, que la invertir en el capital humano y su efecto sobre la sociedad no solamente es que dé resultados positivos como una inversión lo puede hacer y tenga rendimientos positivos, sino que al evitar costos también tiene resultados positivos y significa una inversión importante. Esto resulta, si pasan a la próxima por favor, en una famosa gráfica que se llama la gráfica de Heckman, que es la que está a colores y que lo que dice es que por cada peso que se invierta, dependiendo de la edad del niño, el rendimiento es más alto. Entonces lo que muestra esta gráfica que presento aquí en colores es que si se invierte en niños de 0 a 3 años, hay un rendimiento de la inversión de capital humano muy alto. Si se invierte después de 4 a 5 es un poquito menor, si se invierte de 6 a 11 es menor, y si se invierte de 12 a 17 es aún menor. Es decir, que el mayor rendimiento de cualquier inversión pública o privada para efectos de generación de capital humano, el mayor rendimiento lo tiene en los invisibles, entre 0 y 6 años, particularmente entre 0 y 3. Sobre esta gráfica, muy conocida por todos ustedes, los especialistas en este tema, lo que hice fue montar cómo están asignados los recursos en México hoy en políticas de asistencia infantil. Y van a ver ustedes que, por ejemplo, del total que se invierte en asistencia infantil en México, el 7% es de 0 a 4 años. El 7% de lo que se invierte. Y en lo que se invierte de 4 a 5 años es el 12%. O sea que lo que se invierte de 0 a 5, de 0 a 6, es el 20% de la inversión total que se hace en la infancia. Y si pasan a de 6 a 11, ahí se invierte el 43%. Y si pasan de 12 a 17, ahí se invierte el 37%. Entonces, la primera observación que uno podría hacer sobre asignación de recursos es que es una curva totalmente distinta, de dirección contraria a la recomendada por el rendimiento de la inversión. Y eso me parece que es algo que vale la pena tomar en cuenta
cuando se diseñen programas digamos, de asistencia infantil en el país. Porque tiene que ver, y aquí es el riesgo que corren de invitar a un economista. La próxima gráfica van a ver que es particularmente confusa, pero la voy a usar, y que conste ese riesgo de que hayan invitado. Y esta es simplemente, la idea es muy sencilla. Piensen ustedes en el eje de las Y's, en el rendimiento de invertir en capital humano, y en el eje de las X, hacer una inversión. La línea azul es suponer que se hace una inversión en niños de 6 a 12 años, sin que se haya hecho ninguna inversión en niños de 0 a 6. Y entonces, pues ustedes simplemente ven qué rendimiento tiene esa inversión en niños de 6 a 12. Pero si se hubiera hecho inversión en niños de 0 a 6 antes de esa inversión, y cuando reciben los recursos, niños que ya estuvieron ayudados de 0 a 6, y ahora son de 7 a 12, el rendimiento de invertir en niños de 7 a 12 es mayor. Es decir, que si uno quisiera tener un rendimiento equivalente en todos los años, en todas las edades de los niños, mientras más se haya invertido en 0 a 6, mayor será el rendimiento en los procesos, o menores los requerimientos de inversión de los posteriores. O sea, tiene mucho sentido. Si invertimos en niños de 0 a 6 o de 0 a 3 y a 0 a 6 y generamos, digamos, utilizando un término demasiado fuerte y demasiado crudo, mejor materia prima, cuando llegan a los 12, es la inversión que se hace de $1 o de $1, tiene un rendimiento mayor. Entonces, lo que aconseja este esquema, sumado al previo, en el sentido de que estamos invirtiendo un poquitín al revés de lo que dice la ecuación de Heckman, es que tiene que ser por definición un programa integral en todas las edades. Si tenemos un programa que invierte nada más de 6 a 12, vamos a tener un problema de falta de coordinación, y a lo mejor de churro sí coincide con el 0 a 6, o de 15 a 17, de 12 a 17, a lo mejor de churro. Pero la verdad es que cuando uno ve la asignación previa, si podemos regresar un segundito a la gráfica previa, por favor, a esa, es que hoy en día, por lo menos lo que dicen las cifras oficiales, se está invirtiendo con un razonamiento distinto, o simplemente ignorando este efecto de rendimiento alto al principio y decreciente en el tiempo. De ahí que yo simplemente me atrevería a sugerir, y me podemos pasar a la última de las láminas, por favor. Me permitiría sugerir, primero, que en el diseño de cualquier política económica dirigido a la infancia, y con estas muy buenas propuestas que hemos oído hoy, hay un reconocimiento explícito y claro de que hay digamos, una especie de trade-off o de negociación entre una inversión de corto plazo y una inversión de largo plazo. Por definición, estas inversiones son de largo plazo. Y políticamente no es fácil estar invirtiendo montos muy crecientes en políticas que van a tener resultado en 12, 15 o 20 años, porque, bueno, pues así es el mundo. Pero yo creo que esa es digamos, una premisa fundamental, el entender que las inversiones de largo plazo no pueden subestimarse o no pueden minimizarse porque no tienen un efecto inmediato. Y en este caso son muy de largo plazo, porque incluso si se fuera a reasignar los recursos que hoy utilizamos de 6 a 12 o de 12 a 17 a 15, se ve antes en esas edades que si pasamos esos recursos al de 0 a 6. Entonces todavía se va a ver menos en términos de resultados evidentes y obvios de esa inversión pública. Pero hay que saber superar eso pensando en las próximas décadas en el país. Y la segunda es que es indispensable la coordinación, porque no nada más porque tiene una lógica elemental, pero porque puede optimizar recursos de manera muy importante. Si invierto de 0 a 6, para el mismo rendimiento, cuando quiera yo invertir en primaria o en secundaria, tendré que invertir menos, o con la misma inversión podría atender más. Entonces, el tema de secuencia no es un tema menor, y el tema de asignación de recursos que hoy tenemos en México no es un tema menor. Me atrevo solamente a poner sobre la mesa la posibilidad de que esos gastos se hagan bajo una coordinación, que sea una coordinación que entienda la consecuencia de este tema, que es gigantesca económica y socialmente, y que seguramente con instituciones que colaboren en este proceso como Mexicanos Primero se podrá lograr algo importante para el país en los próximos años. Simplemente cierro felicitando a Claudio, a Lucrecia, a todo el grupo de Mexicanos Primero y a todos los que están aquí por enfocarse y dedicarle tiempo y esfuerzo a un tema de tal trascendencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Muy ilustrador, muchas gracias. Les invitamos ahora a ver un video de síntesis. Adelante con el video, por favor. La etapa más importante del desarrollo de cada persona son los primeros 6 años de vida, nuestra primera infancia. Desde que nacemos y hasta los 3 años, nuestro cerebro se desarrolla a gran velocidad. Y de los 3 a los 6 años, continuamos adquiriendo habilidades para aprender e iniciar la primaria. Todas las niñas y niños nacemos con la capacidad de aprender. Sin embargo, en México, los adultos no han entendido lo importante que es esta etapa. 18% de los menores de 1 año no tiene registro de nacimiento. En Veracruz, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la situación empeora. Sin registro, somos invisibles. El dinero que el gobierno destina a la primera infancia no es ni la mitad de lo que gasta Chile y apenas es 1/3 de lo que gasta Corea. Y tan solo 1/6 parte de ese dinero se invierte en niños de 0 a 3 años. Somos los olvidados de los invisibles. En cumplir los derechos de los niños, se califica a México con 5. Más de la mitad de los niños menores de 5 años vivimos en pobreza. 1 de cada 7 niños estamos desnutridos y 1 de cada 3 niños indígenas sufrimos esta situación. Creceremos menos, nos enfermaremos más y tendremos más riesgo de morir. 38% de los niños menores de 2 años padecen anemia, que afectará su desarrollo para toda la vida. El alimento más valioso es la leche materna, pero solo al 14% lo alimentan con ella. Cada 2 días, un niño menor de 4 años muere por homicidio. No hay una instancia que regule y coordine los distintos esfuerzos. Los programas federales y locales que hay nos atienden de forma fragmentada. Hace falta asegurar la calidad en la atención que necesitamos. No hay hogar institucional para nuestra primera infancia. 8 de cada 10 niños somos cuidados por nuestras mamás. Sin embargo, muchas no tienen suficientes recursos para apoyarnos. 50% de las mamás con recién nacidos no completó la secundaria. 75% de las mamás con niños menores de 4 años no cuenta con seguridad social. Desde que nacemos necesitamos sentir que nos quieres. Cuando me hablas, me lees, me abrazas, aprendo mejor, me siento bien. Aseguremos que todas las niñas y niños logremos nuestro máximo potencial. Ayúdanos a ser visibles. Danos un hogar institucional. Gastemos más y mejor. Preparemos e involucremos más a los papás y mamás. Activemos a la sociedad civil. Es momento de hacernos visibles. Para concluir, le pido al presidente de Mexicanos Primero, a Claudio X González Guajardo, que tome la palabra. Claudio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues a mí me toca de manera muy breve cerrar dando las gracias y haciendo un último llamado a todos los presentes. Lucre mi más amplio reconocimiento por todos estos arduos meses de trabajo. Es casi ya 1 año, ya leyó David a la cantidad de personas y de instituciones que has coordinado para entregarnos este extraordinario estudio de los invisibles. Creo que es una contribución muy importante y te debes sentir muy orgullosa. Ciertamente nosotros nos sentimos muy orgullosos de tu participación en Mexicanos Primero y de tu contribución. Por supuesto, siempre mi admiración y todo mi respeto para la capacidad creativa de David Calderón. Realmente es imparable David en su capacidad creativa.
Y esa capacidad creativa de David se ve empatada por la capacidad ejecutora del equipo de Mexicanos Primero. También les pido un aplauso para ellos. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente ella tuvo que rebasar compromisos muy importantes para estar con nosotros. Lo apreciamos enormemente que haya abierto este espacio. La reconocemos como una defensora incansable de los derechos humanos de los niños en México y en todos los lugares en donde ella ha estado activa, y es muy evidente a través de su presentación, no nada más su conocimiento, sino su pasión por el tema. Realmente yo le comentaba a Laura, mi esposa, que se ve esa combinación, ¿no?, de conocimiento y de pasión, que es lo que te lleva a hacer lo que haces. Y muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. A mi querido amigo Jaime Serra Puche, todos lo conocemos como un gran promotor de México en el mundo. Yo me pregunto qué sería de México si no fuera por la apertura comercial, la apertura a la inversión extranjera, esos horizontes extraordinarios que se abrieron para nuestro país, que es el ramo en donde se genera productividad y verdadero progreso y empuje en nuestra nación. ¿Qué sería sin hombres como Jaime Serra Puche, sin hombres como mi padre, que lo acompañó en todo este ejercicio de apertura comercial? Y creo, Joe, que estarás de acuerdo que después de esta brillante presentación podemos también nombrar ya a Jaijo embajador de los más pequeños y desprotegidos, no nada más del comercio y de la inversión. Y además estamos muy agradecidos que hayas venido, Jaijo, porque cuando recibimos tu presentación hoy en la mañana, inmediatamente la puso en pantalla Lucrecia y nos fuimos, tanto David, Lucrecia y yo, sobre la pantalla a ver qué nos ibas a comentar. Avanzamos muy bien hasta Heckman y luego dijimos, oye, no, ojalá sí llegue Jaijo porque nos tiene que explicar el resto. Entonces, mil gracias, Jaijo. Y como ya lo comentaba tanto David como Lucre, le debemos una especial mención a Promotora Social México, que financió este estudio, pero más que haberlo financiado, realmente lo ha inspirado, y lo ha inspirado en la obra, en la labor y en el ejemplo del fundador de Un Kilo de Ayuda y de Promotora Social México, José Ignacio Ábalos, también en la obra en que le ha acompañado Juan Carlos Domenzain, director general de esta institución. Ellos han sido el gran impulso para la obra, pero vuelvo, a nivel de inspirarla, no nada más de financiarla. Muchas gracias también a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche y por acompañarnos en tantas otras ocasiones en esta larga búsqueda de darle oportunidades a nuestros niños. Primero atendimos primaria, secundaria, preparatoria. Ahora, por las razones que nos han expresado los expositores, tenemos que irnos de los 0 a los 6 años para que la primaria no sea demasiado tarde. Entonces tenemos que atender de manera holística todo esto, y muchas gracias por su acompañamiento de siempre. Les vamos a invitar a compartir una copa de vino ahora al finalizar la presentación, y podrán tomar un ejemplar también de Los Invisibles. Tenemos para cada uno de ustedes para que puedan llevar a casa. Pues, queridos amigos, el estudio que hoy ponemos a su consideración plantea una pregunta sencilla. ¿Es México un país apropiado para la niñez? ¿Es México un país apropiado para la niñez? La respuesta es no. No lo es. Las razones sobran. Ya lo dijo Isabel, nuestros niños nacen con un potencial similar al de los niños de países escandinavos, europeos y asiáticos. 6 años después ya están en desventaja. Para cuando cumplen 15 años, están en profunda desventaja. No es mi opinión,
Así lo demuestran las pruebas internacionales de competencias académicas. ¿Qué sucedió en esos años? La respuesta es compleja y creo que todos nuestros expositores se han referido a muchas de ellas, pero creo que se puede resumir de la siguiente manera. Les fallamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Les fallamos. ¿Quiénes? Todos nosotros. Les fallamos. Y por lo mismo, todos tenemos que empezar por reconocer lo críticas que es esta etapa y atender a nuestros niñas y niños de manera mucho más amplia y eficaz. Ya nos platicaron también los expositores sobre los graves riesgos de no atender a los invisibles y sobre las extraordinarias oportunidades de hacerlos visibles. Por eso la solución a esta problemática no puede esperar. Tenemos que poner en marcha las propuestas de solución delineadas en los invisibles y todas las que se deriven de su discusión. De otro modo, seguiremos hiriendo a generación tras generación de niños y niñas de nuestro país. Ver a quien no hemos visto y atender a quien no hemos atendido. Ver a quien no hemos visto y atender a quien no hemos atendido. Ese es el mensaje central y la invitación a todos nosotros que se desprende de los invisibles. Solo así construiremos las bases sólidas que México reclama para su desarrollo. Solo así también podremos presumir de haber sido una sociedad justa y generosa. Buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo a nuestros expositores y a todos ustedes. Les invitamos, por favor, a compartir el vino también.